Nunca imaginé que a mis 72 años mi propia hija me acusaría de ladrona frente a mis nietos, frente a la vecindad entera, frente a medio mundo, solo para esconder su propia mentira. Siempre creí que con los años la vida se volvía más suave, que las heridas del pasado cicatrizaban, que los rencores se olvidaban y que los lazos de sangre, especialmente entre madre e hija, se fortalecían con el tiempo. Pensaba que después de tantos sacrificios, tantas noches sin dormir, tantas veces que puse su bienestar antes que el mío, tantas veces que aguanté hambre para que ella comiera, al menos merecería un mínimo de respeto en mi vejez. Pero la vida a veces te enseña lecciones que duelen más que cualquier golpe físico, porque el peor dolor no viene de extraños, sino de quien supuestamente te ama más, de quien creciste pensando que sería tu refugio cuando el mundo te diera la espalda, y termina siendo quien te empuja al abismo. Todo comenzó un jueves por la tarde, uno de esos días tranquilos que uno aprende a valorar cuando ya ha vivido bastante, cuando ya sabe que la paz no se mide en lujos, sino en pequeños momentos de calma. El sol se colaba suave por las ventanas de la cocina, bañando las paredes con una luz dorada que hacía brillar hasta los granos de polvo en el aire. Yo estaba preparando café de olla, como lo hacía desde que era una jovencita, con canela entera, clavo, piloncillo moreno y una cáscara de naranja que mi abuela me enseñó a usar porque le da alma al café, decía ella. El aroma cálido y dulce llenaba toda la casa, mezclándose con las risas de mis nietos en el patio. El menor, Samuel, jugaba con su carrito de juguete imitando el ruido del motor con la boca, mientras empujaba su auto de plástico por el pasillo de cemento. La mayor, Lucía, cantaba una canción que había aprendido en la escuela, una melodía sencilla sobre las estaciones del año. Yo los veía desde la ventana, con una sonrisa en los labios, pensando en lo rápido que crecen los niños, en lo afortunada que era de poder verlos crecer, de tenerlos cerca. Era un momento sencillo, cotidiano, pero precioso. Uno de esos que atesoras en el corazón cuando ya sabes que el tiempo no regresa, que cada segundo de calma es un regalo. Pero de pronto, sin aviso, sin causa aparente, ese momento de paz se quebró como un cristal al caer al suelo. Escuché un portazo tan fuerte que hasta el gato, que dormía en el techo, salió corriendo asustado. Era la puerta del cuarto de mi hija Elena. Salí de la cocina con la taza aún humeante en la mano, preguntándome qué habría pasado. ¿Había tenido una discusión con su novio? ¿Algo malo en el trabajo? Pero cuando la vi parada en medio de la sala, supe de inmediato que algo andaba muy mal. Tenía los ojos enrojecidos, las mejillas encendidas, el ceño fruncido como si estuviera a punto de estallar. En su mano derecha sostenía un sobre vacío, arrugado, que agitaba como si fuera una bandera de guerra. No me saludó. No me llamó mamá. No me miró con cariño. En cambio, levantó el dedo índice con una furia que jamás le había visto y gritó con una voz que retumbó en las paredes, tan alta que los vecinos de enfrente seguro la escucharon: perdí todo mi dinero, eran los ahorros para arreglar mi carro, y tú eres la única que ha estado en mi cuarto estos días, tú me lo robaste. Me quedé paralizada. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies y me tragara entera. El café se me derramó en la mano, pero ni siquiera sentí el calor. El corazón me latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. No sabía si estaba despierta o si aquello era una pesadilla de la que no lograba despertar. Mis nietos dejaron de jugar al instante. Samuel se detuvo con su carrito a medio camino, la boca entreabierta, los ojos muy abiertos, como si no entendiera qué estaba pasando. Lucía dejó de cantar y se pegó contra la pared, abrazando su muñeca con fuerza, como si eso la protegiera del caos que acababa de invadir nuestra casa. Elena seguía gritando, acusándome sin pruebas, sin preguntar, sin darme chance de explicar. Decía que ya no confiaba en mí, que últimamente me veía distraída, que a lo mejor andaba agarrando dinero sin darme cuenta. Esas palabras me atravesaron el alma como un cuchillo helado. Porque no era solo una acusación de robo, era una burla disfrazada de preocupación. Era una forma sutil, cruel, de decir que ya no era confiable, que mi edad me volvía inútil, que mis manos temblorosas y mi memoria no eran dignas de respeto. Y lo peor no fue eso, sino que lo hizo frente a mis propios nietos, sembrando en sus corazones la duda sobre su abuela. ¿Cómo podrían volver a verme con los mismos ojos después de eso? Si te está gustando esta historia, suscríbete dando clic en el botón rojo de abajo donde dice suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia y seguir apoyando el canal. Pero Elena no se conformó con humillarme dentro de la casa. No.
Al rato salió al patio y llamó a la vecina Marta con una voz que fingía desesperación, como si fuera una actriz en una telenovela. Le dijo en voz alta, clara, como si quisiera que todo el barrio lo escuchara: «Ay, Marta, ya no sé qué hacer con mi mamá, le perdí mis ahorros y no sé si se los agarró sin darme cuenta, está muy mayor, ¿sabes? A veces ni ella misma sabe lo que hace». Marta se paró en la barda, con los ojos redondos, sin saber qué responder. Pero su mirada lo decía todo: lástima, curiosidad, y ese chisme silencioso que se esparce más rápido que el viento. Yo, desde la ventana de la cocina, vi como 2 vecinas más se asomaban de sus casas, susurrando entre ellas. En cuestión de minutos, la noticia ya no era que se había perdido dinero, sino que la viejita de la esquina se estaba volviendo loca, y robaba sin querer. Hasta el cartero, que pasaba todos los días a las 5, al día siguiente me miró con recelo al entregarme una carta. Esa noche nadie quiso cenar conmigo. Elena encerró a sus hijos en su cuarto y cenaron solos, como si yo fuera una plaga, como si mi presencia contaminara el aire. El silencio en la casa era tan pesado que hasta el reloj de pared parecía haber dejado de marcar las horas. Cada rincón me miraba con reproche. Yo me senté en mi mecedora, la misma en la que me sentaba a leerles cuentos a mis hijos cuando eran pequeños, y me quedé mirando el techo. Las lágrimas caían sin que yo pudiera detenerlas. Me preguntaba qué había hecho mal. ¿Acaso no les había dado todo? ¿No les había cocinado, cuidado a los niños, ayudado con las cuentas cuando no les alcanzaba? ¿No había callado muchas veces para no generar conflictos? ¿No había estado presente en cada enfermedad, en cada fiesta de la escuela, en cada crisis? Y ahora, por una mentira, me trataban como si fuera una carga. Uno de mis nietos, el mayor, Luis, pasó frente a mí al ir al baño. Me miró de reojo y cerró su mochila con más fuerza, como si temiera que yo también le fuera a quitar algo. Ese gesto pequeño me partió el alma. Porque no era su culpa. Él solo repetía lo que veía. Y si su mamá me trataba como una ladrona, ¿cómo no iba a pensar lo mismo un niño de 12 años? Pasé los siguientes días encerrada en mi cuarto, sin ganas de comer, sin ganas de hablar. Escuchaba a Elena por las noches hablando por teléfono con su amiga Lupita. Decía cosas como: ya no confío en ella, creo que necesita que la vea un médico, a lo mejor ya no puede vivir sola, se está haciendo vieja de más. Cada palabra era un puñal. Lloraba en silencio, cubriendo mi rostro con la almohada para que no me escucharan. Me preguntaba una y otra vez en qué momento mi hija, la niña que nació de mis entrañas, que amamanté con leche y con amor, que cargué cuando tenía fiebre, que defendí de todo mal, que le compré su primer par de zapatos con el dinero que me sobró de la quincena, se convirtió en esta mujer capaz de destruirme con tanta facilidad. Recordaba cuando era pequeña, cómo corría a mis brazos cada vez que se caía, cómo me pedía que le cantara para dormir, cómo me dibujaba tarjetas en el Día de las Madres con letras torcidas y corazones gigantes. Yo las guardaba todas en una caja de cartón bajo mi cama. Aún las tengo. Y ahora, esa misma niña me miraba como si fuera una extraña, como si fuera una amenaza. Pero la vida, a veces, tiene formas inesperadas de equilibrar las cosas. 3 días después, escuché un fuerte grito en el cuarto de Elena. Era su hijo mayor, mi nieto Luis. Estaba fuera de sí, con la voz quebrada por la rabia y el dolor. «Deja de mentir, mamá, basta ya, estoy harto de que culpes a los demás por tus errores». Salí de mi cuarto con el corazón golpeándome las costillas. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y vi a Luis parado frente a su madre con un sobre en la mano. No era el mismo sobre vacío de antes. Este estaba lleno, abultado, con billetes doblados con cuidado. «¿Por qué lo escondiste debajo del colchón?», le gritaba a su mamá. «¿Por qué acusaste a la abuela si tú misma lo guardaste ahí? ¿Por qué le hiciste eso? Ella nunca te haría daño». Elena, pálida como un papel, intentó negarlo. «Alguien lo puso ahí para hacerme quedar mal, no fui yo, fue la abuela, seguro». Pero Luis no se dejó engañar. «No soy tonto, mamá, ya me di cuenta de que mientes todo el tiempo. Por eso instalé una cámara en tu cuarto hace semanas, después de que le dijiste a la tía Rosa que yo había roto su florero cuando fui yo quien lo vio caer solo, y también después de que le dijiste a la maestra que yo no hice la tarea porque la perdí, cuando tú la quemaste por error y no quisiste admitirlo». En ese momento sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Cámaras. Grabaciones. Pruebas.
Luis sacó su celular y, sin dudarlo, reprodujo el vídeo. Ahí estaba Elena, en plena madrugada, moviéndose con sigilo, abriendo el sobre, contando los billetes y guardándolos debajo del colchón. Miraba hacia la puerta varias veces, como si temiera ser descubierta. Y al día siguiente, había armado todo ese teatro. Había gritado, había llorado, había llamado a la vecina, había humillado a su propia madre frente a sus hijos y al barrio entero, todo por una mentira que ella misma había tejido. Cuando vi esas imágenes, no sentí alivio. Sentí una tristeza profunda, una especie de duelo. Porque no era solo que me hubieran acusado injustamente, era que mi propia hija había elegido destruirme para cubrir su mentira. Qué tanto resentimiento, qué tanta frustración, qué tanto veneno guardaba en su corazón para hacerme eso. ¿Acaso creía que por ser mayor, no tenía derecho a la dignidad? ¿Pensaba que mi edad me hacía invisible, desechable, fácil de usar como chivo expiatorio? Entré al cuarto. Todos se quedaron en silencio. Elena dejó caer el sobre y empezó a llorar. No sé por qué lo hice, estaba estresada, sentía que nadie me escuchaba, que todos se preocupaban más por ti que por mí, que tú eras la abuela perfecta y yo la mala. Pero yo la miré fijamente y no vi arrepentimiento. Vi miedo. Miedo a que su farsa se hubiera descubierto. Miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos. Mis nietos corrieron a abrazarme. Perdón, abuelita, no sabíamos, pensábamos que, decía Luis con lágrimas en los ojos. Samuel se pegó a mis piernas y no soltó mi blusa en todo el día. Lucía me dio un abrazo tan fuerte que me costó respirar. Los abracé con todo el amor que tenía, pero dentro de mí había un vacío que no se llenaba con abrazos. Porque la confianza, una vez rota, no se repara con disculpas. Esa misma tarde, la verdad ya había corrido por todo el barrio. Marta vino a tocar la puerta con una canasta de pan recién horneado, avergonzada. Perdóneme, doña, no debí creerle sin saber la verdad, la vi tan angustiada que pensé que usted. No terminó la frase. Solo bajó la cabeza. Los demás vecinos también empezaron a saludarme con más respeto. Algunos hasta me traían flores o me invitaban a tomar el café. La señora Chayo, del fondo de la calle, me trajo un frasco de miel de abeja que hace ella misma y me dijo: «Usted es una santa, doña. No merece eso». La vergüenza ya no era mía. Era de quien había usado mi edad como arma para ocultar su mentira. Sabía que no podía quedarme en esa casa. No por orgullo, sino por dignidad. Porque uno puede perdonar, pero no puede vivir donde no hay respeto. Al día siguiente empacé mis cosas con calma. No grité, no lloré, no rompí nada. Solo tomé la maleta que usaba cuando iba a visitar a mi hermana y empecé a guardar mi ropa, mis fotos, mi Biblia, el retrato de mi difunto esposo. Elena me rogó que no me fuera. «Mamá, por favor, no me dejes», no lo hice por maldad, estaba confundida, estaba desesperada. Pero yo le tomé las manos, le miré a los ojos y le dije con voz firme, pausada, como quien ha vivido lo suficiente para saber que las palabras tienen peso: «Hija, yo siempre te amaré. Ese amor no se borra. Pero ese amor no me obliga a quedarme donde no hay respeto. La vida se encarga de revelar quién es quién. Y hoy, todos lo vieron. Me fui a vivir con mi hermana unos días. Necesitaba silencio, espacio, tiempo para sanar. Y aunque el dolor de la traición aún late en mi pecho, también siento una paz que no había tenido en años. Porque entendí algo muy importante: la justicia no siempre llega con gritos ni con tribunales. A veces llega en un vídeo grabado por un nieto cansado de mentiras. A veces llega en la mirada de un vecino que ya no te mira con lástima, sino con respeto. Y a veces simplemente llega en la certeza de que hiciste lo correcto, aunque duela. Hoy, muchos le dan la espalda a Elena. Algunos dicen que ya no la invitan a reuniones, que sus amigas la evitan. Hasta su propio hermano, mi otro hijo, le ha dicho que no puede seguir viendo cómo trata a su madre. Pero yo no deseo su desgracia. Solo deseo que algún día entienda que una madre no es una excusa para esconder errores, ni un saco de culpas donde descargar frustraciones. Una madre se cuida, se respeta, se abraza, no se acusa. Y mientras tanto, yo sigo adelante. No con rencor, sino con la cabeza en alto. Porque sé que la verdad siempre tiene mejor memoria que la mentira. La edad no borra la memoria, borra las máscaras.
Y cuando se caen, ya no hay quien las vuelva a poner. Y yo con mis 72 años, mis canas y mis arrugas, sigo siendo digna, sigo siendo honesta, y sigo siendo amada, por quienes de verdad valen la pena.